Buenos días o casi ya buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir al evento y en especial por acudir a esta sesión específica que vamos a abordar ahora sobre las aplicaciones en Oracle. Me gustaría también agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de streaming. Muchísimas gracias también a nuestros partners que han hecho posible organizar este evento y también a todas las personas que van a participar, a todos los ponentes que van a participar en las distintas sesiones que vamos a tener. Hoy en día en Oracle tenemos dos grandes líneas de negocio. La primera es toda la capa de infraestructura en la nube, de segunda generación, que precisamente en la sala innovación es de lo que se está hablando ahora mismo. La segunda es la parte de las aplicaciones. Y la tecnología que utilizamos precisamente en el desarrollo de nuestra infraestructura es la misma que utilizamos en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Y hoy en día vemos que hay dos grandes tendencias y que incluso Mercedes de Accenture hacía referencia anteriormente en su intervención. Y uno es toda la inteligencia artificial y después la capacidad de automatización a través de Machine Learning. Me gustaría pediros una cosa. Me gustaría pediros que, tal y como acabéis, después en la comida y en la sesión de demos, habléis entre vosotros. Os animo a que habléis entre vosotros y compartáis las distintas experiencias que podéis tener y que después también os pido que nos hagáis llegar precisamente ese feedback. Ese feedback que es al que a nosotros nos sirve para poder seguir desarrollando nuestras aplicaciones en la nube. Durante los últimos años hemos hecho un esfuerzo tremendo por incorporar nuevas capacidades, nuevas funcionalidades a todo ese portfolio que tenemos de capacidades en la nube de aplicaciones y que aportan valor a las funciones de negocio. Por lo tanto, hoy en día, si hablamos de aplicaciones en Oracle, hablamos también de base de datos autónoma, hablamos de un interfaz muy aproximado a las nuevas exigencias de experiencia de usuario y hablamos también de nuevas tendencias de asistentes virtuales, Machine Learning y toda esa capa que comentaba de inteligencia artificial. Hablar de aplicaciones es hablar de cómo aportamos valor a vosotros, a las funciones clave del negocio. Es hablar de la función financiera y de operaciones, es hablar de la función de marketing y clientes. Y una de las más importantes, esa función interna de clientes y de cómo, a través de la implantación de una nueva cultura, podemos aportar valor y transmitir todo lo que tenemos como organización fuera de esa organización. Por lo tanto, sin aburriros y presentaros dónde están todas esas capacidades y todos esos productos, hoy en día esa propuesta de valor de aplicaciones de Oracle se resume precisamente en estos bloques que tenemos aquí. Lo hemos hablado también al principio y lo vamos a hablar ahora, la automatización. ¿Qué significa la automatización? Nosotros tenemos la firme convicción de que en 2025 todas nuestras aplicaciones nativas incorporarán de forma prácticamente embebida esa capa de automatización e inteligencia artificial. Y para nosotros la automatización se divide en estos 6 niveles que vemos. El primero pasa a ser, oye, dame algunos facts, dame algunas mejoras o algunos insights que me ayuden precisamente a aportar valor. Ese segundo nivel va a sugerencias de cómo puedo mejorar, cómo puedo a lo mejor identificar en un área financiera distintos ahorros, cómo puedo también identificar en un proceso de M&A dónde es el mejor territorio para poder hacer el nuevo go-to-market de mi compañía. El nivel 3, dar soporte de ayuda. No sé si lo habéis visto en algunas web en la que compráis, navegáis, que continuamente hay una función de soporte que nos va ayudando conforme vamos navegando y conforme vamos avanzando, ya sea en ese proceso de búsqueda o en ese proceso de compra. El nivel 4 sería, ejecute una tarea por mí. El quinto, coge una responsabilidad de una acción concreta, de una acción, hasta que te diga lo contrario. Y el nivel 6, que es el nivel mayor de automatización, es tener responsabilidad sobre todo un proceso. Como os comentaba, nuestra firme convicción y apuesta es que en 2025 todas nuestras aplicaciones incluyan estas funcionalidades de automatización y que seáis vosotros precisamente los que decidáis qué nivel de automatización queréis aplicar. Hablar de aplicaciones es hablar hoy en día de cómo incluso podemos utilizar
asistentes virtuales para pasar los gastos de nuestras compañías. Y precisamente esta aplicación nosotros la utilizamos en Oracle. Y cómo de una forma ágil podemos conectar esas necesidades del empleado, reducir ese tiempo que se invierte a la hora de pasar los gastos, que yo no lo sé cómo era para muchos de vosotros, pero para mí sí que suponía un proceso bastante tedioso, y de cómo al final se vincula con la función de back office. Hablar de aplicaciones también es hablar de cómo, dentro de los procesos de recursos humanos, podemos utilizar estos asistentes de voz, asistentes virtuales, para hacer tareas, realizar aprobaciones, distintas transacciones dentro de ese proceso. Y hablar de aplicaciones es hablar de esta función de marketing y cómo podemos utilizar toda esa inteligencia artificial para llevar esa experiencia de cliente al siguiente nivel. Y hablar de aplicaciones es también hablar de experiencia y es hablar de economía de la experiencia. Nosotros creemos, y tenemos la firme convicción también, de que hoy en día tenemos que descubrir dónde están nuestras audiencias, ya sean públicos internos, públicos externos o incluso también esa función de operaciones, cómo podemos interactuar con ellos a través de los distintos canales que tenemos, cómo consumen esa información que vamos sirviendo a través de los canales y, sobre todo, cómo desde la organización lanzamos esa propuesta de valor. Y recientemente lanzamos un concepto que comentamos esta novedad en Open World, que se llama el concepto de CX Unity, que lo que viene es a organizar toda esa información que tenemos dentro de la casa, ya sea dentro de un data lake, ya sea dentro de cualquier repositorio, para utilizarla a nivel cross y ponerla al servicio de todas esas funciones de negocio. Por lo tanto, nuestras aplicaciones son datos, nuestras aplicaciones son plataformas, son ese core de aplicaciones, son esa inteligencia y, sobre todo, esa interfaz, ese frontal muy aproximado hoy en día a las exigencias de experiencia de usuario. Aquí tenéis un resumen incluso de distintas funciones que puede haber dentro de cada una de las áreas. Y yo no me voy a detener mucho más aquí porque lo que hemos preparado es precisamente una agenda que va a abordar cada uno de esos puntos. Justo cuando yo termine de hablar, vendrá Óscar Gallego, que nos hablará de inteligencia artificial dentro de la industria y la gestión de las operaciones. Después tendremos un panel enfocado en esa función de negocio financiera, donde mi compañero Oriol, nuestro responsable de toda la parte de preventa, pues bueno, moderará un panel donde estaremos y contaremos con Belén Medina, Francesca Barría, Daniel Román, y profundizaremos precisamente en cuáles son los retos hoy en día de la función financiera y, sobre todo, lo más importante, tener ese punto de vista del cliente, que a mí me interesa mucho, y de cómo vosotros lo veis, cuáles son esos retos y cómo hoy en día una empresa como Oracle os puede ayudar. Justo después, Luisela Gianni nos hablará más de ese cliente, de esa experiencia de cliente y de cómo podemos innovar en nuevas formas de comunicarnos con el cliente, para después ir a ese cliente interno, a esa transformación interna, con Javier Cantera y Eduardo Martínez, nuestro responsable comercial de la parte de recursos humanos. Justo después terminaremos con otro panel moderado por Pedro Llamas, nuestro responsable de preventa del área de experiencia de cliente, donde hablaremos de cómo la innovación es la catalizadora de la transformación empresarial. Y aquí contaremos con distintos partners, como son Accenture, Arim, Everis y KPMG, donde también discutirán, oye, ¿qué es para ello la innovación y cómo trabajamos conjuntamente esta innovación para aportar valor? Y si veis, hay una palabra que se repite muchísimo en todos, prácticamente a lo largo de toda la agenda, que es innovación. Y hay muchas definiciones de innovación. Y prácticamente todas son válidas. Nosotros creemos que la innovación es una disciplina. Es un proceso que requiere de una metodología, de un seguimiento y, sobre todo, que es un proceso que no vale con el lunes querer innovar, el miércoles querer transformar y el viernes te aburres de todo, lo quieres cambiar y te quieres dedicar a otra cosa. Es un proceso estructurado y nosotros lo incluimos en esta caja mágica de la que se llama Innovation in a Box. Mercedes Oblanca decía en su introducción que había grandes tendencias
dentro de la innovación 5 tendencias. Y esas tendencias son precisamente esas capacidades que nosotros incluimos, como pueden ser IoT, inteligencia artificial, data science, para ayudar a nuestras compañías a través de un trabajo en equipo, apoyados por los partners, a desarrollar proyectos. A desarrollar proyectos que os van a permitir ganar madurez en esas capacidades que tenéis. Por lo tanto, como os decía, para nosotros la innovación es una disciplina que consiste en ver cómo podemos entregar lo que hoy en día tenemos dentro de la organización fuera, esa promesa de valor, y pensar y traer lo mejor que tenemos fuera del ecosistema, el ecosistema de startups, ecosistema de partners, dentro, para poder resolver esos retos. Y hablando de disciplina, ¿de qué se compone esta disciplina? Lo primero es el mindset. Tenemos que tener un mindset muy enfocado a dar resultados en corto espacio de tiempo, si no, no hablaríamos de innovación. Y nosotros los proyectos de innovación, que de hecho los llamamos coinnovación, hablamos de un proceso de 10 semanas, no más, donde el objetivo es presentar productos mínimos viables, apoyados por nuestras capacidades, que permitan, pues, oye, ver esos resultados. Lo segundo es esa disciplina, es el proceso que nos va a acompañar. Y nosotros utilizamos una metodología, Design Thinking, donde pues, nos acompaña desde el descubrimiento de un reto hasta la presentación de esos resultados o el escalado. Y por último, esas capacidades que nos van a permitir innovar en las dos capas de nuestra nube, ya sea bien en la capa de infraestructura o en toda la capa de aplicaciones. Como os decía, nosotros creemos que la innovación es una idea ejecutada en el mercado. Buscamos personas, emprendedores, innovadores que tengan esa pasión por el cambio. Creemos también que Agile es la forma en la que tenemos que trabajar, que incluso la diversidad es uno de los valores más importantes en la creación de estos equipos y en la ejecución de los proyectos de innovación, y sobre todo le ponemos muchísima pasión a lo que hacemos. Y me gustaría precisamente ahora contaros un proyecto. Contaros un proyecto que hemos realizado con una empresa española, con Meliá Hotels International, y donde precisamente le hemos ayudado a lanzar un reto y a ver cómo lo podemos resolver. En 10 semanas fuimos capaces de crear un producto mínimo viable, un brazalete, que ese brazalete está integrado con el core hotelero, PMS, POS, y que permite una serie de funcionalidades como pueden ser abrir puertas, pagos dentro del hotel y fuera, porque en el área ahora mismo donde esta funcionalidad está implantada, que ahora lo veréis en un vídeo que hemos preparado, pues tienen un centro comercial donde todas esas personas pues, pueden pagar. Además, desarrollamos funcionalidades dentro de esas aplicaciones que ellos tenían para incluir la aplicación de los brazaletes, e incluso ahora vamos a añadir nuevas funcionalidades que permiten incrementar el valor aportado al cliente. Por lo tanto, me gustaría poneros ese vídeo y que veáis de primera mano, por parte del cliente, cómo ha sido esta experiencia. When Mr. Jandot asked us to do this after he saw a couple of examples with other companies and other partners, we really put the hands in our head and we said, this is not going to happen, right? We said, there's no way it's October, we're going to be able to deliver by May. Sometimes things happen, and what was amazing was the perfect time when Oracle showed up at our door and offered the possibility to co-create together with us. For the last 3 months, we've been able to ideate, to design and to create a new product that will transform our customers' experience while they stay with us in our resorts. So the way the bracelet works, it's a waterproof, ruggedized bracelet which you just wear on your wrist. And it has a chip embedded in it which uses near-field communications and Bluetooth, which allows you to interact with devices and systems. So, for example, you can use the bracelet to open the door to your hotel room, you can use it to pay for a drink at the bar, you can use it to pay for a meal at the restaurant, or with the flick of your wrist, you can use it to purchase goods and services at the shopping centre affiliated to the Meliá resorts. This type of services should allow you to invest time on enjoying yourself, quality time with family, making sure that you make the most out of the resorts where you go, that you have enough information of what's going on.
And we want to extend this idea of freedom to the customer at the same time, while being able to use all of the services that we can provide. So it's really about cross-selling, it's about personalization, it's about delivering experiences and services to our guests. The holiday of the future is going to be a personalized holidays for everybody. You want your holidays the way you want, the way you want it delivered. That's what we are working in, and this will help a lot in achieving that. If in 6 months' time we're still talking about the bracelet, we would have failed. I hope that people forget about the bracelet and it just becomes part of an everyday experience of staying at a Melia resort. We are a company that wants to create and is in a way to create one of the best customer experiences when it comes to vacation or business travel. Therefore, technology and how we handle it with our partners like Oracle is a day-to-day work. Bueno, aquí tenemos un clarísimo ejemplo de la velocidad de innovación y de cómo al final podemos poner la tecnología al servicio del negocio para aportar valor al cliente, como habéis visto, involucrando al empleado interno e incluso creando back office ad hoc para permitir pagos en todos los establecimientos asociados. Dos cosas antes de dejaros con el panel. La primera, me gustaría volver a reiteraros que habléis entre vosotros, que habléis, que comentéis las distintas experiencias y que sobre todo después nos hagáis llegar y nos transmitáis ese feedback, esos cambios o incluso también esos proyectos de innovación que tenéis seguro en la mente, que no sabéis cómo meterle mano y que nosotros estaremos encantados al menos de tener una conversación y ver si os podemos apoyar. Y lo último, me gustaría también invitaros a todos los que estáis aquí, a todas las personas que nos están siguiendo también vía streaming, a nuestro evento de experiencia de cliente, que lo organizamos el 21 de febrero aquí en Madrid, en El Retiro, en Florida Park, y donde hablaremos del cliente, de esa experiencia, de esa economía de la experiencia y sobre todo de ese nuevo concepto de CX Unity. Así que muchísimas gracias y espero que disfrutéis de esta sesión de aplicaciones.